Una vez, iba manejando por Kansas en medio de la noche con mi novia, en un viaje por carretera, verano de 2017. Habíamos tenido problemas con el auto en Nebraska, se nos apagaba constantemente, hasta que logramos llegar a Colby, Kansas, y esperamos a que fuera de noche para que las carreteras estuvieran menos concurridas. Íbamos conduciendo, no por la autopista 70, sino por una carretera más al sur para evitar el tráfico. En eso, un tráiler se nos acercó. El auto no quería pasar de 50 o 60 millas por hora, y yo no quería forzarlo y quedarme tirado. Obviamente, iba demasiado lento para un camión así. Durante casi una hora completa, ese tipo se pegó a mi defensa, encendiendo y apagando las luces, pero nunca tocó la bocina. Intentaba hacerme a un lado para dejarlo pasar, pero cada vez que lo hacía, él también reducía la velocidad y me daba espacio. Eran ya como las 2 o 3 de la mañana. Estábamos en medio de la nada, cerca de la frontera con Colorado. Ese conductor seguía pegándose a mí, jugando con las luces, sin parar. Finalmente encontramos una gasolinera y nos detuvimos junto a una bomba a la derecha. Cuando digo medio de la nada, lo digo literalmente, desierto plano hasta donde alcanzaba la vista. Era una gasolinera selvacía, cerrada y totalmente oscura. Esperábamos que el camión siguiera de largo, y fingimos que estábamos cargando gasolina. Ese maldito tráiler redujo la velocidad hasta detenerse justo en la carretera, junto a nosotros. Luego, dio marcha atrás para entrar al estacionamiento, quedando perpendicular a nuestro auto. Empecé a perder la calma, estaba fuera del carro, y mi novia gritaba que regresara adentro. El hombre bajó del tráiler, y comenzó a caminar directo hacia nosotros. Solo estaba a unos 50 metros, cuando noté una camioneta café estacionada detrás de la CEL. Algo en su ubicación me pareció extrañamente inquietante. Miré bien, y había alguien dentro. Corrí hacia él. Al acercarme, me di cuenta de que había un escudo policial pintado en la puerta, y que el hombre dentro era un oficial. Ni me imagino lo que pensó al verme correr hacia él, pero bajó la ventana con cara de desconcierto. Mi novia gritaba aterrada, mientras ese tipo ya estaba a solo 10 metros de nuestro coche, y yo escupía unas 50 palabras en 2 segundos tratando de explicar la situación. El oficial no dijo nada, simplemente rodeó nuestro auto en la patrulla. El tipo lo notó, dio una vuelta en lo inmediata, regresando a su camión, mientras el policía le gritaba que se detuviera. Me subí de un salto al coche, miré un segundo por el retrovisor y vi al oficial bajando para intentar detenerlo. Arranqué, pisé el acelerador y, minutos después, ya estábamos en Colorado. El resto de mi vida me quedaré preguntándome qué habría pasado si ese oficial no hubiera estado ahí esa noche. Quien quiera que seas, bendito seas. Hace 3 años, un fuerte terremoto sacudió el centro de México. Yo estaba en el tercer piso de mi escuela, cuando la horrible alarma sísmica comenzó a sonar, y el edificio empezó a sacudirse como gelatina. Los estantes se caían, partes del techo se desprendían, la gente gritaba. Era un infierno. En medio de esa locura, tu único instinto te grita: sal corriendo del maldito edificio. Porque sabes que toneladas de acero y concreto caerán sobre ti si no lo haces. Sin embargo, y es un gran sin embargo, a menos que estés en la planta baja, sin necesidad de usar escaleras o elevadores, y con la salida a pocos pasos, debes resistir ese instinto. Es vital quedarte donde estás, y cubrirte al lado de un escritorio, una silla, una cama, lo que sea que pueda protegerte de los escombros. Si el edificio colapsa mientras estás a medio camino de la salida, tus posibilidades de sobrevivir son mínimas. Especialmente porque, en un terremoto, lo primero que suele fallar son las escaleras. Así que mis compañeros y yo nos quedamos en posición fetal, junto a nuestros escritorios, luchando contra ese instinto de salir de inmediato, esperando a que la sacudida terminara. Al final, y gracias a Dios, nuestra escuela no colapsó, pero varios edificios cercanos sí. Un dato curioso: el silencio justo después de un terremoto es aterrador. Y luego, poco a poco, empiezas a oír perros ladrando, helicópteros sobrevolando, y sirenas de ambulancias. A mis padres les gustaba ir a las reuniones en los patios traseros de sus amigos, que en realidad eran excusas apenas disimuladas para emborracharse. Nos arrastraban a los niños con ellos, sin razón aparente. Yo nunca disfruté de sentarme a ver cómo un grupo de adultos se ponía hasta atrás. Siempre pasaba algo estúpido, y muchas veces, terminaba en violencia. Tienes que entender algo: esos amigos con los que se juntaban eran escoria. Supuestos pandilleros, borrachos y drogadictos, ladronzuelos, golpeadores,
y hasta un exconvicto que aseguraba haber matado a abusadores en la cárcel. Eran, literalmente, la definición de lo peor de la sociedad moderna. La noche en cuestión tenía el elenco completo de desechos humanos, todos reunidos en un solo patio. Viéndolo ahora, era imposible que no terminara mal. Todo comenzó cuando un tipo puso las manos encima de su esposa. El exconvicto no lo toleró, y lo noqueó de un golpe. Los amigos del golpeador se levantaron para enfrentarse, y los amigos del exconvicto también. Pronto, aquello se volvió gritos, golpes, un caos total. Hasta que, de repente, uno de los vecinos salió con una maldita motosierra. Yo estaba dentro de la casa, cuando escuché los alaridos. Una mujer embarazada entró corriendo llorando, con unos niños detrás. Me quedé paralizado, hasta que mis padres entraron corriendo, casi sobrios por la adrenalina, y básicamente nos gritaron a mis hermanos y a mí: tenemos que irnos, ahora. Esa noche dormimos en la casa de un primo cercano, porque mis padres no estaban en condiciones de manejar. Desde entonces, jamás volví a esas reuniones de porquería. En el último año de secundaria, una amiga y yo decidimos explorar un cementerio pionero, junto a las vías del tren, en la noche de Halloween. Íbamos totalmente sobrios, solo queríamos asustarnos un poco. Para llegar, había que estacionar el auto en un camino oscuro, al final de un área industrial abandonada, y caminar un cuarto de milla por un sendero de tierra sin mantener. Había arbustos crecidos, hierba hasta la cintura, un lugar perfecto para ponerte los nervios de punta. No llevamos linternas, solo la luz de la luna nos guiaba. Ya casi llegábamos, riendo y susurrando, cuando de pronto, ambos nos callamos al mismo tiempo. Sentí un terror abrumador recorrerme el cuerpo entero, me detuve en seco. Ella hizo lo mismo. El vello de mi nuca se erizó, y fue como si alguien me echara un balde de agua helada por la espalda. El corazón me latía a 1000. Mi amiga y yo mirábamos a nuestro alrededor, escuchando. Sus ojos estaban tan abiertos, que podía verlos claramente en la oscuridad. Nos quedamos así como un minuto, en silencio absoluto, escuchando nada. Yo le dije en voz alta: deberíamos regresar con tu hermano a la camioneta. Seguro está molesto porque tardamos tanto. Pensé que una mentira piadosa me haría sentir mejor. Pero entonces, justo detrás de mí, desde un arbusto alto, aunque te juro que sonó como si me hablaran al oído, una voz masculina dijo, en un susurro: sí, probablemente deberían. Ambos nos giramos y salimos corriendo como locos hacia la camioneta. La carrera se sintió eterna. Abrimos las puertas de golpe, saltamos adentro. Ella metió la llave al encendido, pero por los nervios, dejaba que el motor se apagara una y otra vez. Tras varios intentos fallidos, por fin arrancó, y salimos disparados de allí, directo a mi casa. En todo el trayecto, tuve miedo de mirar atrás. Ni siquiera me atrevía a asomarme por la ventana mientras huíamos. Éramos jóvenes y tontos. Después, lo contamos entre risas, casi convencidos de que lo habíamos imaginado. Pero, años después, le conté la historia a un sheriff de ese condado. Me miró como si fuera un completo idiota, y me explicó que había un enorme campamento de personas sin hogar en esa zona, desde hacía años. Por la cercanía a las vías, y el aislamiento en medio de la ciudad, era un lugar perfecto para ellos. Tenían tiendas, una pequeña tienda de abarrotes cercana, recursos accesibles a pie. La policía patrullaba constantemente el lugar, precisamente por ese campamento. Creo que esa noche tuvimos mucha suerte de no meternos en un problema mayor. Éramos ingenuos. Recientemente me había mudado a otro país, y conocí a un estadounidense con quien decidí salir a beber a un pequeño pueblo, a media hora de la ciudad donde ambos vivíamos. Tomamos unas cervezas, reímos, hicimos un poco de karaoke, y decidimos dar por terminada la noche. Yo ya había roto el sello mucho antes, y en el taxi de regreso, las ganas de orinar regresaron. Intenté aguantar lo más que pude, pero era orina de cerveza, imposible. En ese momento solo sabía unas cuantas palabras del idioma local, así que le pedí a mi amigo, que era fluido, que le dijera al conductor que se detuviera, para que yo pudiera aliviarme. Con el tiempo aprendí que, en esa cultura, suele pasar una de tres cosas. 1. Pretenden no entender a los extranjeros, si les resulta incómodo. 2. Ni se esfuerzan en escuchar, porque asumen que no entenderán. 3. O realmente no entienden, por diferencias de pronunciación o dialecto. No sé cuál de las tres pasó esa noche, pero el taxista ignoró por completo al americano, incluso después de que repitió la petición varias veces.
Yo ya me había resignado a dos opciones, aguantar hasta llegar, o mojarme en el asiento trasero. De pronto, el americano, harto de lo que interpretó como una burla, agarró el volante y desvió el taxi hacia el campo. Salimos disparados hacia un terreno baldío. El conductor frenó en seco, y por poco chocamos de frente contra un árbol. Durante los siguientes 30 segundos, no tengo idea de lo que ocurrió, porque lo único que hice fue saltar fuera del auto y orinar, aliviado. Cuando terminé, la realidad me golpeó. Acabábamos de estrellarnos en un campo, y al levantar la vista, vi al americano forcejeando con el taxista, al que había asustado casi hasta la muerte. El tipo se liberó y empezamos a cruzar el campo. A unos 500 metros, mi amigo recordó que había dejado su bolsa en el auto, con su pasaporte dentro. Regresó, y yo me largué. Caminé hasta la carretera y pedí aventón. A los 10 minutos alguien me recogió. Después me enteré de que el tipo era un exmarine, con las palabras "I will kill you" tatuadas en el pecho. El ejército lo había dejado destrozado, con serios problemas de ira. Siempre me pareció un sujeto simpático, pero después de esa experiencia, mantuve la distancia. Nunca supe exactamente qué pasó cuando volvió al taxi. Supongo que tuvo que pagarle al conductor y sobornar a la policía. Una noche, mi primo y yo salimos a dar una vuelta en auto, como a la 1 de la mañana, por una zona rural muy alejada. Decidimos tomar caminos al azar, hasta llegar a un claro con una sola casa. En el patio trasero se veía un resplandor demasiado grande para ser una fogata, parecía un granero en llamas. Mi primo se inquietó, apagó las luces del auto, y seguimos avanzando iluminados solo por la luna y el resplandor. Cuando llegamos al otro lado de la casa, vimos que no era un granero en llamas, era una maldita cruz ardiendo. Había 5 hombres con túnicas, mirándonos directamente. Mi primo dio una vuelta en U de inmediato, y aceleró como loco. No sabíamos qué había adelante, podía ser un camino sin salida. Mientras nos adentrábamos en el bosque, miré atrás y vi que encendieron las luces de su camioneta. Mi primo no redujo la velocidad ni un poco, aunque el camino era peligroso. A través de los árboles aún se veían las luces siguiéndonos. Tras un par de minutos, alcanzamos la carretera principal, y él pisó el acelerador. Miré hacia atrás, y ellos estaban a punto de salir también. Mi primo apagó las luces y giró a la izquierda, junto al cementerio, conduciendo sin faros, guiado solo por la luna. Cuando llegamos a lo alto de la colina, apenas se alcanzaban a ver sus luces. Finalmente los vimos pasar frente al cementerio, pero tomaron la derecha. Mi primo siguió sin encender las luces hasta que estuvimos cerca de casa. Al entrar al garaje, la adrenalina comenzó a bajar. Jamás pensamos que interrumpiríamos una reunión del clan, y mucho menos, que nos perseguirían. Volvimos de día, 3 meses después, para investigar. La casa parecía abandonada, como si nadie hubiera vivido allí en años. Llegamos a la conclusión de que solo la usaban como punto de reunión, aislada, con un solo camino de acceso. Comprobamos a dónde llevaba el camino. Era una ruta llena de surcos, que se retorcía hasta llegar a una autopista principal. Hacer esa vuelta en U fue la mejor decisión, de otra manera, nos habrían atrapado. El otoño pasado, mis compañeros de buceo y yo hicimos un viaje de pesca submarina, a uno de nuestros barcos hundidos favoritos. A los 5 minutos, un tiburón blanco de más de 3 metros apareció junto a nosotros. Se acercaba demasiado, rodeándonos por detrás y poniéndonos nerviosos, así que salimos del agua y nos fuimos a otro naufragio, a unos kilómetros de distancia. Salté del bote y, en cuanto las burbujas se disiparon y pude ver, me encontré con otro tiburón blanco, aún más grande, a menos de 3 metros. Estaba justo ahí, frente a mí. Casi me hago en el traje de buceo. Todos volvimos al bote lo más rápido posible. Ya arriba, colgamos a un compañero por la borda, y logró disparar a un jurel decente. Queríamos atraer al tiburón y grabarlo comiendo el pez, pero no lo hizo. Pensamos que no tenía hambre, así que decidimos volver a meternos, y filmarlo un rato. El segundo tiburón no fue tan agresivo como el primero. Tras una inspección inicial, nunca se acercó a menos de 6 o 7 metros. Pescamos alrededor de él durante casi 1 hora, y casi todos conseguimos un buen pámpano africano para la cena. Mi amigo me había advertido sobre el primer tiburón, así que lo esperaba. Pero el segundo me tomó por sorpresa. Cuando lo vi, lo único que pensé fue, tengo que largarme de aquí, ya. Cuando estuve en Afganistán,
nos tocaba cargar bengalas aéreas en sus cápsulas. Estas bengalas medían casi 1 metro de largo, eran pesadas, y se colocaban en el interior de un contenedor para que luego fueran expulsadas desde un avión o helicóptero durante la noche, iluminando todo el terreno. Éramos entre 7 y 10 trabajando dentro de un edificio, haciendo esa labor. Uno de los muchachos estaba empujando una bengala con una vara larga, diseñada para meterla hasta el fondo y dejar espacio para más. No la empujó lo suficiente antes de usar la vara, la bengala se resbaló, y la tapa se desprendió, activando el temporizador de ignición. Solo escuchamos un pop, un zumbido, y al tipo decir, «Oh, mierda». Salimos disparados hacia las salidas, sabiendo que aquello iba a explotar. Increíblemente, el primero en llegar a la puerta se bloqueó, no sabía cómo abrirla. Yo pensaba, no puede ser, voy a morir por un cliché de película estúpida. Lo empujé a un lado, abrí la puerta, y lo lancé afuera, para que todos pudiéramos correr al búnker más cercano. Sabía que el fusible era de 30 segundos, así que contaba mentalmente mientras corría, y entendí que solo llegaría al búnker justo fuera del edificio. Ese refugio no me protegería realmente, porque teníamos montones de explosivos adentro, miles y miles de kilos. Así que pensé, al diablo, voy a quedarme y mirar qué pasa. Todos los demás siguieron corriendo al búnker más lejano, a cientos de metros, imposible de alcanzar con el tiempo que quedaba. Yo esperé, y miré. Seguí mirando. Pasaron los segundos, y nada. Resulta que esas bengalas necesitan además la presión y el peso del paracaídas al caer, para encenderse. Estábamos a salvo todo el tiempo, solo que no lo procesamos en ese momento. Después, regresamos, pusimos cinta en la tapa de la bengala, y seguimos trabajando como si nada. Cuando vives en el sur profundo de Estados Unidos, ocasionalmente te cruzas con verdaderos desgraciados. Unos drogadictos que vivían cerca le robaron un rifle a un amigo mío. Fue la gota que colmó el vaso, porque ya habían molestado a varias personas del área, incluso a mis padres. Se la pasaban robándonos cosas del cobertizo, y amenazando a mis viejos para sacarles dinero. Vivían en un área apartada, rodeada de árboles, al final de un camino de tierra. Ni siquiera era su propiedad, así que estar allí ya era ilegal. Nosotros vivíamos en medio de la nada, un lugar donde rara vez pasa la policía. Una noche me escabullí hasta allá para recuperar el rifle. Vi varias cosas ilegales, armas, un laboratorio de metanfetaminas, hasta un cuarto lleno de cachorros. Encontré el rifle, y me largué. Cuando volvía, escuché su vehículo por el camino. Me tiré en unos arbustos. Juro que pensé que me habían visto, pero pasaron de largo. Estaba listo para usar el rifle si me descubrían. Por suerte, logré salir sin que me notaran. Días después se dieron cuenta de que el arma había desaparecido, y salieron a buscarla. Pero yo la escondí varios días antes de devolvérsela a mi amigo, así que no pudieron acusarlo. Mi novio y yo paramos en un McDonald's local, durante un día caluroso de verano. Pensábamos comer en unas escaleras al aire libre, pero había un enorme grupo de adolescentes causando problemas al frente, así que entramos a comer adentro. Al salir, esos chicos seguían armando escándalo, insultando a los transeúntes. Uno de ellos intentó entrar al restaurante, pero los empleados, que ya habían llamado a seguridad, cerraron las puertas y las trabaron para impedirle el paso. El chico enloqueció. Empezó a patear y golpear la puerta, y sus amigos lo imitaron. La seguridad estaba en camino, y mi novio y yo decidimos irnos de ahí. No queríamos quedar atrapados en el conflicto. Mientras nos alejábamos, vimos a la policía acercarse. Supongo que seguridad los había llamado. Al día siguiente, las noticias locales informaron que los jóvenes huyeron. Algunos fueron atrapados, expulsados y vetados del lugar. Pero, menos de una hora después, varios regresaron y apuñalaron a otro adolescente. El chico sobrevivió. El agresor y su grupo fueron arrestados. Una vez me escondí en un salón de clases, al que ni siquiera debía entrar. El maestro entró, y yo me metí debajo de unas bancas acolchonadas, como sofás sin respaldo, que estaban arrimadas en una esquina. Había apenas el espacio suficiente para que pudiera encajarme. El profesor comenzó a dar su clase, y yo planeaba quedarme allí, inmóvil, hasta que todos se fueran. Parecía que no me había visto. Mi escondite era perfecto. Hasta que dijo, estas bancas están mal colocadas, tenemos que moverlas. Casi me da un ataque de pánico.
Me imaginé el momento vergonzoso, cuando me descubrieran acostado ahí debajo. Podía ver sus zapatos desde las rendijas, así que esperé a que se diera vuelta. Me arrastré hacia atrás, me raspé la barbilla con la alfombra, y salí sin que me notara. Me puse una mascarilla, por COVID y para que no me reconociera, y caminé tranquilamente hacia afuera. Fue un milagro salir ileso. El corazón me latía tan fuerte, que juraba que todos lo escuchaban. Un par de amigos y yo nos colamos en una fiesta en 2011. No conocíamos a nadie, o tal vez uno de mis amigos conocía a un tipo, que conocía a otro. De cualquier forma, no estábamos invitados. Nos quedamos un rato en la sala comedor, y después decidimos salir al patio trasero para fumar. Había al menos 40 o 50 personas en un espacio pequeño. Todos charlaban, bebían, se divertían. Nosotros tres, en cambio, estábamos en una esquina, fumando, intentando lucir relajados. De repente, alguien chocó con un tipo grande, con gorra de Los Ángeles, shorts de mezclilla largos, y camiseta blanca enorme. No fue pelea, solo un roce entre tanta gente. Nadie se molestó, hasta que se le cayó un revólver de los pantalones. Era como un arma del viejo oeste, tan grande como mi antebrazo. Todos lo vieron. Él también. Y él vio que todos lo habíamos visto. El ambiente se congeló, como en un dibujo animado. Incluso me pareció que la música se detuvo. El tipo se agachó, recogió el arma, y la guardó en el pantalón. La gente intentó retomar la fiesta como si nada. Mis amigos y yo nos miramos, no dijimos una palabra, terminamos los cigarros sin armar revuelo, y nos largamos por la puerta lateral. Fuimos a un Denny's. No fue tan dramático, pero sí fue la primera vez que vi un arma en la vida real. Hace unos años, mi esposa y yo buscábamos casa. Nuestra agente inmobiliaria era mi cuñada. Era bastante nueva en el negocio, pero preferíamos ver casas con alguien de confianza, en lugar de un desconocido. Una de las propiedades que visitamos era prácticamente una broma. Queríamos verla porque en línea se veía rara y deteriorada, y mi cuñada estaba encantada de mostrárnosla. Los vendedores ya no vivían allí, así que no era necesario avisarles para que se ausentaran durante la visita, cosa que siempre preferimos. Al llegar, vimos 3 o 4 autos estacionados en la entrada, pero parecían abandonados. No se movían desde hacía mucho. El exterior tenía estuco sin terminar, y el jardín estaba lleno de maleza, tal como aparecía en las fotos. El interior apenas tenía imágenes publicadas, y eso era lo que queríamos ver. La puerta no tenía picaporte. Estaba cerrada solo con la cadena. Mi cuñada intentó destrabarla desde afuera, pero desde el inicio yo ya sentía que aquello era una pérdida de tiempo. De pronto, la puerta se abrió de golpe, y un hombre apareció, mirándonos como si lo hubiéramos despertado. Le explicamos quiénes éramos, y dijo ser el hijo del propietario, que estaba allí para empacar lo que quedaba. Nos dejó pasar, y nos enseñó la casa. La sala era el primer espacio, hundida, con un escalón hacia abajo. A la izquierda había un dormitorio, que se elevaba con un escalón hacia arriba desde la misma sala. Todo estaba oscuro, con periódicos tapando las ventanas, lleno de polvo y trastos. Luego nos mostró la cocina. Era básicamente un pasillo, también con un escalón desde la sala. Tendría unos 6 por 3 metros, y al final bajaba hacia una habitación grande, sin terminar. Otra habitación a la izquierda, igualmente oscura, polvorienta y repleta de basura. En el cuarto grande había un colchón, una silla, y una tableta sobre una hielera, reproduciendo videos para adultos. La puerta trasera estaba clavada con tablas. Noté que todas las ventanas también estaban selladas con clavos. Me cayó el 20, ese hombre podía atraparnos ahí adentro, ya que él estaba parado entre nosotros y la única salida. Nos mantuvimos cordiales, y salimos en cuanto pudimos, sin levantar sospechas. Llamamos a los dueños. Nos dijeron que llamáramos a la policía, porque ese hombre no tenía permiso de estar allí. Mi madre, una amiga y yo estábamos de vacaciones en Sudáfrica. Viajamos a Warner Beach, y en el hostal nos advirtieron, no anden afuera de noche. No estábamos muy pendientes del reloj, pero era nuestra primera noche, y no queríamos arriesgarnos, siendo 3 mujeres turistas. Amamos las motos, y vimos un estacionamiento lleno de motocicletas. Nos acercamos a curiosear, mientras caminábamos de regreso al hostal. Un grupo de hombres nos saludó, invitándonos a verlas más de cerca. Pensamos,
un vistazo rápido y nos vamos. Hablamos un poco de motos, de viajes, hasta que uno dijo ser pastor motociclista, y nos ofreció una copia de la Biblia de motociclistas. Mientras hablaba, noté algo en su ropa, un pin con insignias nazis, un águila de la Luftwaffe, y una pistola en la cintura. Quizá no representaban una amenaza directa, pero ese fue el momento en que supimos que debíamos terminar la charla, y volver al hostal. Trabajé un tiempo como videógrafo de bodas. Siempre me reunía con la pareja semanas antes, para planear la cobertura del evento. El día de la boda, empecé grabando a la novia y al novio mientras se arreglaban. El novio me dijo que no lo filmara a él. Me pareció raro, pero lo obedecí. Seguí a la novia hasta la ceremonia. Todo parecía normal. En la recepción, el novio me pidió que me sentara, antes de los discursos. Eso me extrañó, porque esas escenas siempre se graban. Cada invitado tenía un pequeño obsequio sobre su plato. El novio dijo que era una sorpresa. La novia no parecía enterada, pero sonreía, creyendo que era algo tierno. Hubo discursos de los padrinos, los padres, y finalmente la pareja. El novio comenzó pidiendo a todos que abrieran sus regalos. De inmediato estalló el escándalo. Gritos, chillidos. Dentro de las cajas había pruebas fotográficas de que la novia lo engañaba, con su mejor amigo. Él quería que todos lo vieran. Tienes que ser de verdad despiadado para soportar todo el día, ceremonia incluida, solo para quemar así a tu esposa. Ella salió corriendo. Yo también. Hasta hoy me pregunto qué mostraban exactamente esas fotos.